continuando, continuando con lo que es estos temas de lo que es el área radiológica, vamos a continuar. Hoy día vamos a hablar de un tema realmente importante dentro de la parte clínica, de la parte de radiología y imagenología. Vamos a hablar del estudio radiológico de resorciones, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál, por ejemplo, aquí tenemos una imagen y normalmente encontramos piezas, fíjense ustedes, en estas piezas vamos a encontrar prácticamente que ya no podemos observar la parte radicular o los dos tercios radiculares prácticamente han desaparecido. Y en algunas otras imágenes, miren, podemos observar prácticamente que los ápices están completamente desaparecidos. Entonces, podemos darnos de cuenta de que estas resorciones son un proceso ya importante en lo que y que se nos puede presentar casos similares en el área de radiología. Entonces hoy día vamos a ver este capítulo que me parece que es importante en el área clínica porque nos pueden presentar estos casos. Primero vamos a hacer una introducción. Primero decirles que la resorción es un proceso de remodelación del hueso. Es dentro de lo que es lo normal el organismo desde el punto de vista general, eh, desde la infancia hasta la edad adulta, el organismo siempre ha pasado procesos, pero es en la edad, cuando somos adolescentes o adultos, que nos dan este tipo de remodelaciones conocidas como resorciones. Y para entender un poquito este término de resorción, podemos decir que es un proceso completamente normal donde intervienen células específicas como los osteoclastos, ¿no? Lo que hacen los osteoclastos es llegar a un tejido, un hueso destruido, un tejido destruido, un hueso destruido, y estas células altamente especializadas cubren la zona de la lesión y, y estos osteoclastos básicamente los remodelan el tejido óseo y posteriormente estos osteoclastos mismos van a liberar ciertos minerales que los van a aprovechar y lo van a mandar a la circulación sanguínea, ¿ya? Pero ¿cuál es el propósito de la resorción? Como les digo, es un proceso completamente normal, cuyo propósito es remodelar tejidos prácticamente que son patológicos. Y estos osteoclastos son altamente especializados porque van a empezar a absorber ese tejido, si vale el término, que es patológico, y se lo van a, estos minerales que van a absorber estos osteoclastos lo van a liberar al torrente sanguíneo. Entonces podemos mencionar que esta parte que es completamente normal se va a dar puede ser en la adolescencia, en la edad adulta, y cumple un rol importante en lo que es la preservación del tejido óseo. Pero hemos oído constantemente reabsorciones y resorciones. Las reabsorciones se van a dar principalmente en los huesos, ¿no? Reabsorciones. Y resorciones es un término similar, más específico, que se le va a dar a los dientes. Entonces, este proceso, con esta introducción, vamos a hablar de este capítulo realmente importante en la parte odontológica. El propósito de la resorción, porque tiene un propósito importante, es la remodelación constante, ¿no?, del tejido óseo. Es decir, siempre vamos, con el tiempo, estos tejidos óseos van a perder básicamente esa condición de nuevo, se van a volver ya adultos y se va a dar una remodelación constante. Es decir, aquí tenemos una imagen donde, miren las células osteoclastas cómo van, se van uniendo, se van comiendo y miren cómo van aumentando su matriz y al mismo tiempo va remodelando el tejido, ¿no? Entonces, estos procesos se van a dar a lo largo de toda la vida en nuestros huesos
y entonces esta remodelación básicamente es constante. Esta remodelación, este proceso fisiológico que se va a dar en los tejidos óseos, también se va a dar en los tejidos dentarios, ¿no? Entonces, esto se llama, estas resorciones que se va a dar en las piezas dentarias, se clasifican en dos. Hay resorciones que van a ser internas, donde estas resorciones se van a dar en el interior de las piezas dentarias. Y hay resorciones externas, que también se van a dar a nivel de la boca y el ligamento periodontal. Entonces, en esta clasificación vamos a hablar, vuelvo a reiterar, el término resorción es específico para un proceso patológico que se va a dar específicamente en piezas dentarias. Y reabsorción, que es un término ya más específico que se va a dar en tejidos óseos. Y al final, si analizamos entre la reabsorción y la resorción, básicamente es un término que implica el mismo proceso. Empezamos con las resorciones externas, ¿no? Miren, aquí tenemos una imagen donde, si ustedes pueden notar, es un esquema donde prácticamente la pieza ha perdido el ápice, ¿ya? Entonces, esta resorción va a comenzar en la superficie radicular, en la parte lateral, es de aspecto muy variable, normalmente puede afectar a un diente o involucrar varias piezas. Entonces, miren, por fuera de la pieza dentaria, por factores que ahorita vamos a analizar, empiezan a haber pérdidas de tejido dentario. En este caso, miren, prácticamente ha desaparecido el ápice y, y estas pérdidas pueden llegar inclusive a terminar con la porción radicular y podemos ver prácticamente simplemente la corona de la pieza dentaria, ¿ya? Estas resorciones externas, vuelvo a reiterar, puede darse en una pieza o finalmente puede darse en varias piezas. ¿Cuáles son las causas de estas resorciones, no? Tenemos distintas causas. Quiero indicarles que cuando hablamos de estas causas desde el punto de vista radiológico, en principio, estas causas desde el punto de vista clínico son las que van a producir este proceso patológico. Pero una vez determinadas las causas y haciendo una valoración radiográfica, podemos encontrar el tratamiento, ¿no? A ver, por ejemplo, infecciones localizadas. Dentro de las infecciones localizadas podemos, por ejemplo, ver los abscesos, ¿no? Abscesos dentarios. Podemos encontrar los famosos quistes radiculares. Podemos encontrar también los granulomas periapicales, que van a ser, generalmente los quistes, los granulomas, si son de origen radicular, se va a dar por una infección de la pieza dentaria y se van a estacionar básicamente a nivel del periápice. Es ahí donde van a causar un proceso patológico y provocando una resorción externa, es decir, van a empezar a destruir prácticamente o la superficie radicular o el ápice. Dientes reimplantados, ¿no? Estos dientes reimplantados normalmente, normalmente podemos tener una caída, ¿no? Un trauma. Y esta pieza, por este trauma, básicamente puede darse el fenómeno de que la pieza se haya avulsionado, nos indica que la pieza se ha salido del alveolo dentario. Entonces nosotros, como en algún tratamiento, inmediatamente podemos reinsertar esta pieza, lograr una ferulización y tratar de recuperar la pieza que ha sido prácticamente expulsada del alveolo. Entonces, a ese término le damos dientes reimplantados que van a provocar también una resorción, ¿no? Por el trauma que ha sufrido, por la pérdida del ligamento periodontal inclusive. Los tumores básicamente son patologías, los tumores básicamente los malignos y benignos, que también nos van a condicionar a provocar esta resorción, ¿no?
Fuerzas mecánicas. En las fuerzas mecánicas podemos hablar de la ortodoncia, ¿no? Normalmente en tratamientos ortodónticos se van a hacer movimientos de pieza, ¿no? Para conseguir un alineamiento. Y entonces, si el ortodoncista no va a emplear las fuerzas de acuerdo a un orden establecido, puede causar estas resorciones. Impactación dental, es decir, hay piezas, especialmente caninos y los terceros molares, que últimamente son frecuentes en la falta de erupción, que van a impactar a nivel del ápice, provocando una resorción externa. Fuerzas oclusales excesivas, es decir, cuando normalmente podemos encontrar mordidas tan profundas cuyo impacto masticatorio va a ir a nivel del ápice y va a provocar también estas resorciones, ¿no? Aquí tenemos una imagen radiográfica. Nótese, aquí tenemos, fíjense cómo estas piezas dentarias han sufrido, miren. Aquí tenemos, miren, estas tres radiografías de un solo paciente. Aquí podemos ver los incisivos centrales, laterales. Aquí podemos ver los caninos. Aquí el canino y el premolar. Nótese la resorción. Miren, acá. Este lateral, prácticamente incisivo lateral, tenemos una resorción a nivel del ápice. Miren, los incisivos están con el mismo proceso de resorción. Y nótese también, miren, la pérdida sustancial de la cresta ósea. Básicamente no olvidemos que la cresta ósea del límite amelodentinario a 1 milímetro se va a estacionar. Aquí tenemos una pérdida. Quiere decir que aquí, por ejemplo, igual lo mismo en el incisivo lateral, tenemos igual una resorción. Entonces, estas piezas, básicamente, miren, están sometidas a un tratamiento. Y ese tratamiento, que es básicamente ortodóntico, no te cela los cambios que se han ocasionado, entonces está dando con fuerzas mecánicas. ¿Cuáles son las características clínicas? Dentro de las características clínicas de las resorciones, miren, estas resorciones no las vamos a ver clínicamente, pasan desapercibidas, ¿no? Pero cuando ya en casos avanzados donde ya la raíz prácticamente s- ha perdido totalmente la estructura por un tipo de resorción, va a quedar prácticamente la corona. Y ahí se va a ver un primer signo, síntoma clínico, es decir, vamos a ver un leve sangrado, fíjese, nótese esta pieza, el incisivo central y el incisivo lateral. Fíjense, aquí normalmente vamos a encontrar una ligera hemorragia con un edema de la encía. Y fíjense, nótese esta parte. Esta pieza es tan clara, normalmente se anclan totalmente a nivel del arco, pero ya con la pérdida de raíz más complicado, empieza con el tiempo a moverse y perder la pieza. En determinado momento llega a anclarse, pero básicamente como no va a tener raíz, va a empezar a moverse y perder la pieza, ¿no? ¿Cuáles son las características radiológicas? Normalmente vamos a encontrar a nivel del ápice, ¿no? En el ápice vamos a encontrar este proceso de resorción, miren, más o menos de tipo dentada. Luego vamos a encontrar siempre el hueso trabecular, lo vamos a ver aparentemente normal, la lámina dura aparentemente normal, pero cuando ya hay granulomas y abscesos dentales, abscesos periapicales agudos, anótese aquí que la lámina dura prácticamente ha desaparecido. A ver, vamos a ver esta pieza que corresponde, esta pieza corresponde a un incisivo. Nótese que a nivel de la porción reticular podemos ver una, una estructura ya dentada con pérdida del ápice compatible con resorción externa. Pero a nivel del ápice podemos ver una imagen radiolúcida de tono gris claro o difusa,
compatible con un aparente absceso periodontal, periapical agudo. Nótese que aquí ya no vemos la laminatura, ¿no? Y se nota el proceso. Entonces, este, esta resorción se ha dado por un absceso, ¿no? Y obviamente miren cómo este absceso puede llegar a complicar la pieza con la pérdida ya del ápice. Aquí tenemos, miren, hay resorciones laterales, es decir, el diente puede sufrir un proceso de resorción. Este caso es interesante porque estamos viendo una imagen lateral y en esta imagen lateral, miren, tenemos el segundo molar prácticamente impactado en posición oblicua. Miren el tercer molar en proceso de formación, segundo molar impactado en la parte lateral y miren, la parte lateral está sufriendo un proceso de resorción, ¿no? Resorción lateral. Eh, Normalmente vamos a encontrar terceros molares, este caso es excepcional porque encontramos un segundo molar oblicuo impactado, de tipo oblicuo, ¿no? Encontramos estas resorciones laterales generalmente en terceros molares y caninos, ¿no? Si estas resorciones laterales lo mismo, si la impactación es constante, va, vamos a encontrar que prácticamente la resorción lateral puede ser con pérdida total de las raíces. Pero al tener ya la causa, impactación dental, fuerzas mecánicas, dientes oblicuos detenidos, con impactación, perdón, entonces, quitando la causa de lo que está provocando esta resorción, prácticamente termina el problema, ¿no? Si es que se ha producido por uno de estos factores. Ahora miren, nótese esta imagen que corresponde también a un incisivo, en este caso la pieza número 21, con pérdida ya total de la raíz, una resorción externa completa, ¿no? Aquí tenemos, y miren, el incisivo lateral está yendo por el mismo camino. Estamos hablando de una resorción que se está dando en dos piezas dentarias. Hemos dicho que resorciones puede ser que resorciones externas puede, aquí reabsorción, perdón, el término es resorción. Puede darse en una sola pieza, en dos piezas o de manera general en varias piezas. Aquí tenemos los incisivos centrales, miren, con pérdida de la zona periapical, los incisivos laterales con pérdida de la zona lateral y estamos hablando de que estas resorciones, miren, este caso es interesante porque estas resorciones se han dado por una impactación dental, es decir, nótese los incisivos, en principio están en giroversión y está en giroversión y además están totalmente, miren, fuera del arco. Entonces está haciendo que el paciente tenga mucha impactación, no hay una buena oclusión y está repercutiendo enormemente en las piezas y que ya están, básicamente ya hay un tercio de la raíz ya se ha encontrado este proceso de resorción. Aquí tenemos otro caso de resorción, miren, en este caso encontramos un absceso de origen periodontal, es decir, miren, nótese la pérdida ósea de la cresta alveolar. Tenemos una reabsorción ósea de tipo vertical con la presencia de una imagen radiolúcida compatible con un absceso. El absceso no es de origen, eh, no es de un proceso carioso, sino que es un absceso periodontal. Ahora, miren el absceso, cómo ha ocasionado la resorción externa. Perdón, aquí seguimos, resorción externa. Miren, tenemos gran pérdida en este caso ya está yendo al segundo tercio radicular y aquí tenemos la pérdida de un tercio radicular. Y miren, está yendo a comprometer prácticamente el segundo o el primer molar inferior ya con una pérdida, ¿no? Este absceso está creciendo.
Aquí tenemos lo mismo, un proceso, imagen radiolúcida difusa. Este proceso más va en proceso de ya de cicatrización, pero miren la resorción que ha ocasionado, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos, aquí hemos visto algunos ejemplos de resorciones externas que son interesantes. Y les decía, aquí tenemos una imagen, es una pantomografía, donde encontramos, miren, este caso es interesante porque ya tenemos la erupción del tercer molar, miren, es una pieza totalmente con dos raíces. Miren la posición oblicua, miren el desplazamiento que ha ocasionado en este segundo molar. El caso es interesante porque da la apariencia de que este segundo molar inferior izquierdo tiene la forma de un tercer molar. Pareciera ser que ha habido una inversión. Pero miren, erupcionado, ha desplazado al tercer molar en posición casi horizontal y nótese la resorción lateral que está provocando en la pieza. ¿No? Resorción lateral, es un diente impactado. Si analizamos un diente impactado, es aquel diente que por alguna causa choca con una pieza vecina provocando, puede ser un proceso carioso o una resorción lateral y con la formación radicular completa. Aquí tenemos el canal del nervio dentario inferior, entonces miren, prácticamente este paciente, por la cercanía al nervio dentario puede provocar un dolor intenso, ¿no? Si conocemos la causa, ojo, si conocemos la causa de esta resorción, podemos encontrar un tratamiento, es decir, la supresión de los factores etiológicos. Caso ortodoncia, ¿no? Si nosotros retiramos los aparatos ortodónticos, obviamente la resorción se va a detener. Entonces, ese sería el tratamiento. Y bueno, ingresando ya a la parte de lo que es la resorción interna, que también es un proceso que se va a dar ya no por fuera del diente, se va a dar a nivel interno de la pieza dentaria. Entonces, este fenómeno va a comenzar a nivel pulpar. Es decir, nótese esta imagen, vamos a encontrar en esta pieza, que es la pieza 1.1, una imagen radiolúcida, más o menos de forma ovalada y homogénea. Quiero decirles que cuando vemos una imagen de una resolución interna, en radiografía puede confundirse con un proceso carioso, pero las resoluciones, ¿en qué se diferencian? Es que vamos a ver imágenes de resoluciones muy definidas y homogéneas, radiolúcidas. Entonces, cuando ya empiezan, miren, pueden empezar de una manera pequeña, ¿no? Como en este caso de forma ovalada, en el interior de la pulpa, y pueden ir creciendo y es básicamente socavar toda la cámara pulpar hasta debilitar la pieza, ¿no? Esta resorción interna puede ser pasajera, tal vez desaparecer sin tratamiento, o normalmente puede llegar a ser inclusive un tratamiento ortodóntico, ¿no? Las causas no podemos decir que no hay causas evidentes para estas resorciones. Se cree que hay básicamente es un cambio vascular. Aquí tenemos una pulpa normal. No olvidemos que la pulpa dentaria es un órgano sensible a cambios térmicos, ¿no? Y normalmente puede llegar a producir una inflamación y se produce un tejido de granulación, ¿no? Y entonces a partir de eso, de esa formación, miren, la pulpa cambia de forma y empiezan a aparecer células que son los odontoclastos, ¿no? Que son células multinucleadas gigantes que empiezan a comer las paredes internas de la pulpa. Empiezan a festonearlos y provocando ya una resorción interna. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Lo mismo, puede afectar a un diente primario
un temporario como permanente. Habitualmente también puede presentarse en incisivos centrales. Normalmente siempre hemos visto desorciones que van a afectar a varones, ¿no? Es más frecuente en varones. Hemos visto desorciones en incisivos centrales y también hemos visto en molares, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, igual una imagen, miren cómo la pulpa ha sufrido un cambio y miren las paredes, cómo se están festoneando. Como les decía, estas resorciones pueden empezar de forma ovalada, ¿no? Pero a medida que se van expandiendo, pueden ir destruyendo toda la cámara pulpar. ¿Cuáles son las características clínicas? Si ustedes recuerdan, en la disociación externa no se notaba cambios hasta que prácticamente ha desaparecido la porción radicular. Lo mismo puede pasar acá. Al avanzar la resorción interna puede destruir prácticamente la raíz y los primeros indicios que se van a ver son un cúmulo de sangre y dan la apariencia de tener un diente rosado. De ahí ha habido casos como el famoso diente rosado de Mumeri. ¿Qué es el diente rosado de Mumeri? Es cuando una pieza aparece en un incisivo central especialmente, aparece completamente rosado. Quiere decir que interiormente ha habido una explosión vascular. Esa explosión vascular ha ocasionado que el diente torne esa característica. Entonces, es un fenómeno que puede darse por una resolución externa o interna, ¿no? Entonces, una mancha rosada. Las características radiológicas, como le digo, solo, si bien clínicamente vamos a tener ese indicio, las resoluciones internas solo las detectamos radiológicamente. Como les he dicho, pueden aparecer zonas internas ovaladas, alargadas en un principio. Si estas zonas, radiolúcidas homogéneas. Pero si estas zonas se expanden, entonces pueden llegar a destruir completamente y cambiar de forma, ¿no? Miren, provoca ensanchamiento de la cámara pulpar, es decir, se vuelve más amplia. Cuando ya empiezan a crecer, se vuelven festoneadas, homogéneas, ¿no? Aquí tenemos, a ver, miren, aquí tenemos una imagen radiopaca de mayor densidad compatible con brackets. Y nótese la parte interna, miren este cambio, una imagen alargada, radiolúcida o homogénea. Aquí lo mismo, miren esto, prácticamente ya se ha expandido, se ha festoneado, destruyendo prácticamente la cámara pulpar, entonces, compatible con resorción interna. Hay resorciones cuyo casos lo vamos a ver imágenes homogéneas muy amplias, con destrucción ya de la porción radicular, compatible con resorción interna. Ahora, el tratamiento en este caso puede ser endodóntico, tratamiento endodóntico para frenar este proceso que se está dando. Pero si la destrucción es grande a nivel de la raíz, prácticamente podemos llegar a perder, pues se puede llegar a extraer la pieza dentaria porque ya no habría un tratamiento posible. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La mayoría de las resorciones, aquí tenemos un proceso carioso. Miren, aparentemente es idéntico a las resorciones, entonces nosotros podemos establecer un diagnóstico diferencial. Si vemos internamente una imagen ovalada homogénea, podemos decir que es resorciones y un diagnóstico diferencial de caries dental. Entonces, quien la va a confirmar eso es la parte clínica. ¿Cuál sería el tratamiento? Como les digo, depende. Miren, en este caso se ha dado una resorción interna, pero se ha procedido al tratamiento endodóntico, ¿no? Si el diente está muy excavado, prácticamente las paredes de los conductos ya son débiles, se puede producir ya la extracción de la pieza, ¿no? Entonces, el tratamiento es endodóntico. Bueno, esta parte es un tema muy pequeño, pero importante. Agradecerles y bueno, que tengan buenos días.